buenas tardes con todos. El día de hoy hablaremos sobre los delitos patrimoniales. Específicamente, el día de hoy hablaremos sobre el abuso de confianza. El abuso de confianza es una conducta penalmente reprochable descrita en el artículo 187 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual se prevé una pena privativa de libertad de 1 a 3 años de cárcel. Se dice que el abuso de confianza es cuando la persona, el sujeto activo, dispone para sí mismo o para una tercera de dinero, bienes o activos patrimoniales, con la condición de restituirlos o usarlos de una manera determinada. A la persona que subsuma la conducta de este tipo penal se le impone una pena privativa de libertad de 1 a 3 años de cárcel. Como todos sabemos, el delito de abuso de confianza es un delito de acción pública, por lo cual el titular de la investigación es la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, todos sabemos la carga procesal que tienen estas entidades públicas para imponer su ius ponendi y sancionar a la persona que subsume la conducta a este tipo penal, por lo cual siempre es necesario tener el acceso a un abogado técnico que pueda hacer un impulso procesal adecuado y así recabar los elementos de convicción necesarios para garantizar una imputación penal en el momento procesal oportuno. El artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal determina que la fase investigativa en su numeral 1 para los delitos que no supera la pena privativa de libertad de 1 a 5 años, con un máximo de 5 años de pena privativa de libertad, como el abuso de confianza, que es de 1 a 3, la fase investigativa solo puede durar un año, y por lo cual este tiempo tiene que ser bien aprovechado para determinar esos elementos de convicción que nos permitan solicitar una imputación al fiscal en el momento procesal oportuno, que será en la audiencia de formulación de cargos. Con esta situación, con este antecedente, es menester también indicar el segundo inciso del artículo 187 del Código Orgánico Integral Penal, el cual claramente manifiesta que se impondrá la misma pena a la persona que, abusando de la firma de otra en documento en blanco, extienda con ella algún documento en perjuicio del firmante o de una tercera. Es decir, a la persona que subsuma la conducta a esta nueva situación que prevé el 187 en su segundo inciso, también se le impondrá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entonces, en esta situación hemos invitado a un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura con una vasta carrera en la Policía Nacional, en la Policía Judicial, en el Departamento de Criminología, como perito acreditado, para que responda a ciertas inquietudes, para determinar los elementos de convicción necesarios para recabar estos indicios que luego se subirán a prueba en el momento procesal oportuno, que esté en la audiencia de juicio, para determinar la imputación y demostrar de manera objetiva la responsabilidad y la materialidad del delito que se investiga. Continuando, como habíamos manifestado, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 585, numeral 1, determina que la fase investigativa dura un año para este tipo de delitos que la pena privativa de libertad no supera los 5 años. En concordancia a lo expuesto, habíamos manifestado que el abuso de confianza en el artículo 187 del COID prevé una pena privativa de libertad de 1 a 3 años de cárcel, y por lo cual la fase investigativa durará un año. También cabe recalcar, como lo habíamos manifestado, que el titular de la investigación, al ser el abuso de confianza un delito de acción pública, recae en la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, como todos sabemos, la Fiscalía tiene una carga procesal tremenda y muchas de las veces estas causas terminan en el archivo por no contar con el impulso correspondiente técnico de un abogado conocedor de materia penal. Y es por ello que hicimos este video para determinar los elementos de convicción necesarios para poder recabarlos. Es necesario solicitar
ciertas diligencias y aprovechar este año de fase investigativa de manera técnica, para lo cual vamos a manifestar claramente que en esta fase investigativa es necesario solicitar como las primeras diligencias la solicitud de que se designe un agente investigador de la Policía Judicial para que entre las diligencias iniciales tome la versión de la víctima y de las personas que tienen conocimiento del hecho por parte de la víctima y de las personas que hayan presenciado tal situación de la conducta penalmente reprochable que se investiga. De la misma manera, que proceda a notificar en legal y debida forma a la persona investigada para que éste ejerza su derecho a la defensa y pueda conocer de la conducta penalmente reprochable que se le está tratando de imputar. Asimismo, a través de su abogado patrocinador pueda determinar los elementos de descargo necesarios que demuestren su inocencia. Tomando en cuenta también que el ordenamiento jurídico ecuatoriano en la Constitución claramente determina que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, según lo previsto en el artículo 76.2 de la Constitución. La presunción de la inocencia es un derecho constitucional, sin embargo, la fase investigativa es una fase muy importante para poder determinar los elementos de descargo que no permitan avanzar tal situación en su contra. Y de la misma manera, para la víctima, en el caso que se cuenten con esos elementos de convicción, es necesario obtenerlos en legal y debida forma para que en el momento procesal oportuno puedan escalar a la condición de prueba, es decir, en la audiencia de juicio correspondiente, una vez habiendo avanzado las etapas procesales correspondientes. Sin más, prácticamente en la fase investigativa, una de las diligencias iniciales, después de haber tomado la versión a la víctima, las personas que conocieron los hechos y la persona investigada, es necesario realizar el reconocimiento del lugar de los hechos, recordando que el ordenamiento jurídico ecuatoriano determina que el derecho penal es un derecho penal de hechos fácticos, no de autor. El derecho de autor es el derecho penal del enemigo. El derecho penal respetuoso de la normativa dogmática y doctrina penal es el derecho penal de hechos fácticos, y para lo cual el reconocimiento del lugar de los hechos es una diligencia que aporta una información muy pertinente que demostrará dónde se exteriorizó la conducta descrita, en vista de que se está investigando en el caso del abuso de confianza. Es un delito de resultado, es un delito doloso y que necesariamente se tiene que determinar si fue un delito continuado o se trata de un hecho fáctico sucedido en tal momento. Tal situación servirá para determinar posibles situaciones de prescripción inclusive, o para determinar que se está sustanciando la investigación dentro de los términos correspondientes por la ley. De la misma manera, las partes procesales, es decir, la víctima, a través de su abogado acusador o de la fiscalía, y el investigado a través de su defensa técnica, podrán solicitar los documentos que demuestran la teoría del caso de cada quien, planteada en la denuncia y en la defensa técnica de la persona investigada. Esto se puede obtener a través de la solicitud de oficios a las entidades que tengan esta información útil, pertinente y conducente a esclarecer los hechos, y de la misma manera se pueden agregar al expediente fiscal solicitando a través de fiscalía tales diligencias. Todas estas diligencias que hemos nombrado son diligencias iniciales que podrán aportar algún otro elemento de convicción documental o testimonial. Sin embargo, el día de hoy hemos traído al abogado Luis Álava, quien es un criminólogo experimentado, acreditado por el Consejo de la Judicatura. También es una persona que ha sido acreditada por diferentes cursos internacionales que ha realizado en base a su larga carrera en la Policía Judicial, en el Departamento de Criminología, y a quien hemos invitado para contestar ciertas preguntas sobre las diligencias a realizarse para obtener los elementos de convicción del segundo inciso del Código Orgánico Integral Penal del artículo 187 del COIP, del tipo penal de abuso de confianza, ya que en este ámbito
fue una petición de muchas personas, de colegas del derecho, de estudiantes de derecho que tenían dudas sobre este segundo inciso y cuáles serían las diligencias útiles, pertinentes y conducentes a esclarecer los hechos que se investigan. Para lo cual les dejamos con el colega y prácticamente ponemos en su conocimiento la hoja de vida del perito criminólogo para que una vez que conozcan su hoja de vida pueda contestar las interrogantes que plantearemos el día de hoy. Continuemos. ¿Cómo establezco que la firma del documento no corresponde con los rasgos de escritura con el cual se llenó el documento? Con relación a la siguiente pregunta, en el presente caso, primeramente, hay que resaltar uno de los principios escopométricos relacionados a los documentos dubitados e indubitados. Esto es que la documentación inherente, pertinente, útil y conducente en una pericia documentológica debe ser 100% original. Es una condición del sistema sine qua non, del sistema escopométrico, para la realización de pericias sobre la identificación de manuscritos y firmas con la finalidad de verificar de forma fehaciente, ya sea de forma extrínseca e intrínseca, los textos, manuscritos y firmas, como también si existen adulteraciones en el soporte, para lo cual se va a solicitar e impulsar por medio de Fiscalía, previa denuncia por el supuesto delito de abuso de confianza, inciso segundo, que se realice una pericia documentológica y grafotécnica concerniente al análisis de textos, manuscritos y firmas para establecer la personalidad gráfica de una persona, la cual se llevará a efecto entre textos, manuscritos y firmas constante en la letra de cambio número 00155 de fecha 20 de julio de 2021, emitida por el señor José Antonio Alvarado Crespo, a favor de la señora Ana Belén Hernández Fuel, y los elementos indubitados, testigos. Aquí tenemos dos formas de poder sustentar los elementos indubitados, testigos, como son, ¿sí? Como podemos en este caso tomar en cuenta, por muestra de escritura y documentos, testigos públicos o privados. Si hacemos referencia por muestra de escritura, en este caso haremos constar en el objeto de pericias antes mencionado que se le realice dicha pericia con la toma de muestra de escritura y firma que brindará de forma libre y voluntaria el señor concurrente, ¿sí? Con fecha y hora en el departamento pues de criminalística y ciencias forenses de Pichincha, para lo cual el perito designado pues en la mencionada fecha le procederá a receptar su muestra caligráfica. Este es el primer caso. Ahora, si hacemos referencia a que se realice la mencionada pericia con documentos, testigos públicos o privados, primeramente vamos a presentar y mencionar ante Fiscalía documentación útil, pertinente y conducente, donde hayan firmas testigos, ya sean estas en documentación inherentes a cheques, contratos, informes, etcétera,
De preferencia, deben ser documentación donde hayan firmas contemporáneas. En las conclusiones del informe pericial que el perito documentólogo emita, se resaltará si el texto manuscrito o la firma atribuida en la letra de cambio al señor José Antonio Alvarado Crespo guardan o no identidad gráfica o morfológica entre sí, con la firma o texto manuscrito atribuida y testigos al señor José Antonio Alvarado Crespo con cédula de ciudadanía, en este caso, digamos, 17, 20, 23, 22, 5, estableciendo si corresponden a la misma autoría gráfica o fueron realizadas por diferente personalidad gráfica. En el presente caso, la firma constante en la letra de cambio corresponderá a la autoría gráfica del mencionado ciudadano, porque él mismo, en primera instancia, fue quien la firmó de buena fe en blanco, sin considerar que la misma sería mal utilizada y adulterada. En este sentido, también podríamos considerar la cantidad en dólares por la cual fue girada, la cual se sustentará en el análisis de texto manuscrito, ya que los mismos no serán de la misma autoría gráfica del mencionado ciudadano, o a la vez se considerará un agregado en la cantidad en dólares en el análisis del soporte. ¿Cómo se determina si la tinta de la firma es más antigua que la tinta de la escritura que consta en el documento? Con referencia a la siguiente pregunta, podríamos decir que la presente incumbencia pericial va orientada a establecer de manera fehaciente, en este caso, la letra de cambio, si fue llenada antes o posterior a la firma constante en el mencionado documento. Para aquello se va a solicitar e impulsar por medio de fiscalía previa denuncia por el supuesto delito de abuso de confianza, inciso segundo, que se realice una pericia documentológica y grafotécnica concerniente a establecer el orden de ejecución, prelación o antigüedad relativa de las tintas, a través del análisis de entrecruzamientos o interposición, ya sea entre textos mecanográficos, manuscritos, firmas, improntas, sellográficas y otros. Al tomar en cuenta que la letra de cambio fue llenada de manera manuscrita, debemos tener en cuenta que existen varias incumbencias periciales a considerar para establecer que un documento fue llenado de forma fraudulenta posterior de haber realizado la firma de buena fe en el mismo. Podemos resaltar la prelación. ¿Sí? ¿Qué es la prelación? Significa determinar la relación de anterioridad o posterioridad de un escrito respecto de otro. En cada trazo ocurrirán efectos particulares. La tarea del experto es observar y detectar deformaciones de continuidad o descontinuidad de bordes, surcos o corrimientos de una tinta sobre otra. Se debe tomar en cuenta que todo elemento escritor, al ejecutar un manuscrito, presenta homogeneidad, tales como igualdad de brillo, continuidad de bordes, descarga de tinta y de presión uniforme, siempre y cuando el bolígrafo no presente defectos particulares que se transfieran en el soporte. También podemos mencionar lo que es el trazo doblez de papel. Esto sucede cuando un trazo se encuentra afectado por la intersección de un doblez y el trabajo consiste en hallar cuál es la relación de concurrencia. Para ello se analizará la continuidad del asentamiento de tinta, de bordes y posibles roturas en la zona entintada. Se podría realizar un análisis del soporte con la finalidad de establecer si el mismo ha sido adulterado de forma física o química. Se verificará la fibra celulosa del soporte con ayuda del video espectral comparador. Es un equipo forense denominado el BSC 5000 o un microscopio, con la finalidad de verificar si existe un agregado en la cantidad por la cual está girada la letra de cambio. Digamos que se encontraba por $1,000 y se le hizo un agregado, siendo ahora $4,000. En este caso, claramente podemos observar que al número 1 se le hizo un agregado donde no corresponderá a la misma tinta
del elemento escritor y a la continuidad del trazo. En el caso de que la firma se encuentre conformada por textos manuscritos, digas a esto nombres, apellidos o letras de quien realiza la firma, de igual manera no corresponderá con la autoría gráfica de los textos manuscritos con los cuales se llenó la letra de cambio. De igual manera, en el caso de que la letra de cambio fue llenada con textos mecanográficos, se analizará si la presión ejercida por el elemento mecanográfico ha hundido el trazo ya existente o viceversa, lo cual nos dará la pauta para establecer que el texto mecanográfico es antes o posterior al trazo ya existente. Y finalmente, ¿cómo puedo establecer si la tinta de la escritura del documento es la misma tinta que se utilizó para suscribir la firma? Con relación a la pregunta referida, debo mencionar, en el presente caso, primeramente hay que resaltar uno de los principios que ya lo mencioné anteriormente, un principio escopométrico que consiste en considerar documentación 100% original. Es una condición sine qua non para realizar las pericias con la finalidad de verificar de forma fehaciente, ya sea extrínseca o intrínsecamente, los textos manuscritos y firmas, como también existen adulteraciones en el soporte. La presente incumbencia pericial va orientada a establecer de manera categórica si se corresponden o no a la misma tinta, ya sea pastosa o líquida, con la cual fue firmada y llenada una letra de cambio. Para aquello se va a solicitar e impulsar por medio de Fiscalía que se realice una pericia documentológica y grafotécnica concerniente a establecer el análisis de las tintas empleadas por los distintos elementos escritores concernientes en los textos manuscritos y firmas existentes en la letra de cambio antes mencionada. Se verificará de igual manera la correspondencia entre tintas, dígase esto, entre la tinta con la cual fue ejecutada la firma en la letra de cambio y la tinta con la cual fue llenado el mencionado documento, donde se podrá establecer de manera categórica e indubitable si corresponden o no a la misma tinta, ya sea esta líquida o pastosa, para lo cual es importante tener en cuenta que un bolígrafo es un elemento escritor que cuenta con una esfera que a medida que gira va depositando tinta sobre un soporte. El giro se produce por la presión de traslación durante el desarrollo de los trazos. La presión deja improntas, tales como el depósito de la tinta y el surco en la superficie del papel. Existen elementos escritores con tinta pastosa y tinta líquida, lo cual nos dará la pauta para establecer si la firma, como el texto manuscrito, con el cual se llenó la letra de cambio, se corresponden entre sí. Para establecer las conclusiones en la presente incumbencia pericial, se utiliza el video espectral comparador, ¿sí? El PCC 5000. Con este equipo forense se podrá observar se podrá observar una muestra del texto manuscrito o impreso bajo diferentes condiciones lumínicas, las mismas que influyen fuentes de luz con diferentes longitudes de ondas, desde luz ultravioleta a infrarrojo, pasando por varios rangos de espectro visible al ojo humano, visualizando y detectando si hay solo una tinta en el mencionado documento o no. Esto es visualizando la luz ultravioleta. La misma tiene una longitud de onda entre 180 a 380 nanómetros, que es menos que la longitud de ondas que van desde 400 nanómetros a 750 nanómetros, las cuales sí se pueden ver por el ojo humano. Hay que tomar en cuenta que a partir de 750 nanómetros ya es una luz infrarroja. Se debe considerar de igual manera que este procedimiento de análisis no altera ni modifica, ni por supuesto destruye la muestra caligráfica. Aprovechando la presencia de nuestro invitado del día de hoy, quisiera hacerle o solicitarle un consejo que nos permita realizar las peticiones a Fiscalía en legal y debida forma. Doctor Álava, en su experiencia, ¿qué tipo de errores cometen los abogados al solicitar a través de Fiscalía una incumbencia pericial grafotécnica?
Le agradeceríamos por su respuesta. Con relación a la mencionada recomendación, igualmente de mencionar que uno de los errores que más cometen los abogados al solicitar una pericia de análisis de firma es en copia fotostática de documentos, en los cuales es imposible porque va en contra de los fundamentos del sistema escopométrico, sine qua non. En este caso, el perito hará un oficio, si el perito documentológico hará un oficio de descargo ante la Fiscalía de la no procedencia, ya que se lo realiza 100% en documentos originales. También, además, debemos considerar cuando no se especifica el objeto de pericia, con cuál firma se desea que se haga el análisis pericial, en virtud de existir varias firmas en un solo documento. Cuando se pide el análisis de documentos y no se especifica qué número de foja o en qué folio, ya que se trata de varios documentos, varios cuerpos a analizar. Cuando no se delimita o especifica el tipo de adulteración que presenta el documento, objeto de análisis, ya que en el mismo se presenta textos impresos y textos manuscritos. Cuando se presenta documentación testigo, ya sean públicas o privadas y no son contemporáneas, son de 10 o 8 o 9 años atrás. Hay que tomar en cuenta aquí que de preferencia los documentos testigos deben ser contemporáneos, es decir, de mínimo. En mi caso, yo los considero de mínimo 3 años atrás a la fecha que se cometió el supuesto delito para ser considerados como documentos indubitados, ¿sí? Testigos. Hay que tomar en cuenta que se debe especificar dónde reposan los documentos testigos también para que el perito documentológico, el perito de documentología se acerque con autorización de fiscalía y pueda hacer la toma fotográfica, el análisis de estos documentos para que sean considerados como testigos, ¿no? Las recomendaciones que puedo dar es conforme a las diferentes incumbencias periciales antes expuestas y los errores que se cometen al solicitar una pericia documentológica, motivo por el cual debemos ser muy explícitos, concordantes y limitantes al solicitar una pericia documentológica, tomando en cuenta los elementos dubitados e indubitados que tengamos para que se hagan las respectivas análisis y comparaciones grafotécnicas. Aquí se debe de tomar en cuenta que hay objetos de pericia donde se solicita realizar una pericia grafológica para establecer la autoría gráfica de una firma, siendo lo correcto pericia grafotécnica, ya que la pericia grafológica es un estudio del grafismo desde el punto de vista psicológico para descubrir la personalidad y el temperamento de una persona por medio de una escritura. Bueno, espero que les haya servido dicha exposición, dicha ponencia. Estamos siempre para exponer con relación a la experiencia todo tipo de incumbencias periciales por tenor al tiempo. Un gusto, una buena noche, una buena tarde, un buen día a los oyentes que se hayan tomado el tiempo para adquirir conocimientos en el sistema pericial. Bueno, finalmente me gustaría agradecer a nuestro invitado el día de hoy por solventar las inquietudes que han tenido nuestros colegas y estudiantes de Derecho que siguen nuestras páginas y redes sociales. Seguiremos analizando cada una de las conductas penalmente reprochables que prevé nuestro Código Orgánico Integral Penal para que así la ciudadanía, los estudiantes de Derecho y los profesionales de materia penal podamos seguir avanzando en nuestros conocimientos técnicos y nos permitan seguir analizando y solventando las inquietudes que se van acogiendo en esta carrera de Derecho. Sin más, les agradecemos por su presencia el día de hoy y esperamos haber hecho un aporte a la academia. Muchas gracias.